Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 13 del curso de Figma. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en las sesiones donde te estoy enseñando las diferentes opciones que tenemos para manejar las herramientas que trae Figma. En las últimas sesiones ya nos hemos orientado a trabajar con herramientas que están digamos, más asociadas hacia esta parte de interfaces de usuario, como es el caso de las grids y el auto layout. En esta ocasión, como lo puedes ver en el nombre y el título del video, te voy a enseñar un concepto que son los componentes. ¿Qué es un componente? Si en algún momento has trabajado con el software de Adobe Flash, que sí, ya sé, Flash hoy en día está muerto, pero dato curioso, mi canal de YouTube yo lo comencé hace ya bastantes años con 3 cursos, ¿no? Un curso de PHP, uno de HTML5 y uno de ActionScript 3, que era el lenguaje de programación de Flash, ¿sí? Entonces, te puedes ir a ver alguno de estos videos y, bueno, ahí verás que en Flash se utiliza el concepto de los símbolos. Ahora, ojo, Flash no es que esté muerto, ya no se utiliza como tecnología para hacer animaciones o sitios, bueno, más bien para hacer proyectos web, pero sigue vivo en la suite de Adobe. El único detalle es que ya no se llama Flash, se llama Animate CC. Entonces, si tú has llegado a trabajar con Animate CC, prácticamente es el nuevo Flash. Y si has trabajado con Animate, seguramente sabrás el concepto de símbolo. Un símbolo es un elemento gráfico que tú creas, que se guarda en la biblioteca de símbolos de Animate y que tú lo puedes arrastrar al escenario tantas veces como necesites. Se crean copias o instancias, es el nombre correcto, y entonces tú puedes reutilizarlo, ¿sí? Entonces, pues hoy en día vamos a ver justamente ese concepto muy parecido a los símbolos de Flash, pero en Figma, y se llaman componentes. Y si tú vienes de la parte más como de programación, dirás, ¿componentes? Eso me suena como a las librerías React, a los frameworks Angular y Vue. Pues sí, si has trabajado con esos frameworks reactivos JavaScript y has creado componentes, pues haz de cuenta que es el mismo concepto. En este caso, en Figma, pues es un elemento visual que tú creas y vas a poder reutilizar tantas veces como lo requieras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora, no todo es necesario que lo creemos en componentes. Ya cuando pasemos a... Cuando terminemos de ver como los videos básicos que les estoy preparando para que sepan manipular todas las herramientas y opciones que trae Figma, vamos a hacer un proyecto que, miren, les voy haciendo un spoiler. Este es, digamos, mi sketch, mi boceto del proyecto que vamos a hacer en el curso, ¿sí? De hecho, sí, para los que me sigan en redes sociales, por ahí he hecho capturas de pantalla ya de lo que estoy preparando pues para este curso. Entonces, fíjense, por ejemplo, un componente podría ser una Hero Image. De hecho, miren, aquí tenemos, ¿no? Vamos a arrastrar este Hero Title. Este Hero Image, que es un componente, ya saben, esta imagen que va a pantalla completa con algún título que puede ser en medio, arriba, abajo, ¿sí? Piensen en cualquier elemento de interfaz de usuario, ¿no? Entonces, imagínense que yo necesito hacer un Hero Image, pero a lo mejor puede ser que ese Hero Image me sirva de base y ya nada más después, a donde lo vaya a utilizar, simplemente lo arrastro y yo sé que puedo cambiar, por ejemplo, el título. Yo sé que, por ejemplo, puedo cambiar la posición donde se encuentra ese título. A lo mejor lo quiero en una interfaz. A lo mejor yo lo necesito, perdón, es que me estaba dando cuenta que no estaba volviendo a mostrar la pantalla de grabación. Entonces les digo, aquí está nuestro Hero Image, ¿no? Entonces, de este Hero Image, nosotros vamos a crear un componente y después van a ver cómo yo puedo hacer ciertos cambios a esas instancias y el componente no se va a ver afectado. Entonces, fíjense, primero vamos a centrarnos acá en este frame llamado Desktop para que
lo podamos ver mejor. Perfecto. Entonces, fíjense, yo voy a crear a partir de este frame y de este componente una hero image, ¿no? Bueno, control Z. Ay. Lo voy a escalar un poquito con la herramienta K, que es escala. Ahí está. Eso, ¿no? Ya sé que no alcanza. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Bueno, no. Más pequeño porque voy a crear instancias y quiero que se alcancen a ver en la pantalla. Ahí está, ¿no? Y ya nada más vamos a ponerle el nombre aquí. En lugar que diga Hero Title, Hero Image. Y vamos a hacer que esto se adapte. Ahí está. Y ya nada más vamos a centrar el texto respecto de la imagen. Perfecto. Entonces, fíjense. ¿Cómo creamos un componente? Seleccionamos el elemento, que en este caso es este. De hecho, vean que ahorita es un grupo, ¿no? Es un grupo que internamente tiene, pues, el texto y el cuadro donde está la imagen. Ok, entonces, fíjense. Ups, estoy moviendo el Hero Image, el rectángulo del Hero Image. Ahí está. Estoy fuera del componente. Ya lo puedo mover, ¿no? Entonces, fíjense. Este iconito que tenemos aquí arriba, miren, es el botón que nos va a permitir crear un nuevo componente o con el atajo Control Alt K. Si estás en equipos Mac, te va a aparecer ahí el atajo, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, en el momento que nosotros lo creamos, quiero que vean que el iconito de grupo que tengo acá en los layers va a cambiar a este rombo como con 4 rombos dentro, ¿no? Vamos a decir que este iconito es una flor, ¿no? Entonces, el iconito de los componentes es como una florecilla. Y miren que cambió a color morado. Incluso cuando yo lo selecciono ya no es el típico azul que vemos en los demás elementos, sino es morado. Ahora, adicionalmente, quiero que vean, hasta ahorita del panel de layers solamente hemos pues visto cómo se organizan aquí los elementos dentro de los frames. Pero vean que también tenemos esto de páginas, que ya en el proyecto más adelante van a ver cómo nos va a servir esto de las páginas. Y tenemos los assets. Vean que dentro de los assets antes no nos aparecía nada. Ahora ya me dice, mira, tienes componentes locales dentro de un frame llamado desktop, que es este, ¿sí? Por ejemplo, vean que si yo paso la hero image al siguiente frame, entonces vean cómo aquí cambia ya el nombre del frame en el que se encuentra ese componente. Entonces vamos a regresarlo a desktop. Y miren que aquí me está diciendo, aquí está tu componente, ¿sí? Ahora vean que desde ahí yo puedo arrastrar tantas instancias como yo necesite de mi componente. Vamos a quitar este. Y aquí está, ¿no? Entonces tengo 2 instancias de mi componente. ¿Qué ventajas me da tenerlo como componente? Yo ya sé que un hero image pues es así, ¿sí? Ahora, imagínense que las ventajas de tenerlo como componente es que una vez que yo arrastro estas son instancias, es decir, son copias de mi componente original. De hecho, vean que si nos vamos a la capa de layers, miren cómo el componente original, su iconito es ese rombo con 4 rombos internos, nuestra flor. Y vean que las copias simplemente es un rombo vacío, ¿sí? ¿Qué ventajas hay en esto? Que miren, si yo necesito hacer algún cambio en las copias, lo puedo hacer sin que el componente original tenga cambios. Por ejemplo, miren, vamos a decir que voy a reemplazar la imagen, ¿no? Vamos a reemplazar la imagen. Vamos a ver. Vámonos a... acá, aquí, no, aquí, 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 y aquí están algunas imágenes que tengo para mi blog, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a poner esta de Leonidas de 300. Entonces, vean cómo ahí yo ya cambié el fondo de la hero image, ¿sí? Y el componente original no sufrió ningún cambio. Por ejemplo, en la copia de abajo, por ejemplo, yo podría entrar al componente y miren, vamos a alinear el texto, miren, ¿sí? Por ejemplo, otra de las cosas que podríamos hacer es cambiar el título, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerla, por ejemplo, es estoicismo, ¿sí? Ahí está.
Entonces vean cómo yo puedo cambiar, pues, ciertas propiedades de mi componente. Ahora, ¿qué pasa? Ya vieron que puedo hacer modificaciones del componente original en las copias. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito hacer un cambio en el componente original y que ese cambio lo tomen por defecto todas sus copias? Por ejemplo, piensen en que aquí el componente original adicionalmente necesita tener un subtítulo, ¿no? Entonces, fíjense, vean que estoy en el componente original, ¿sí? El de la florecita, y aquí vamos a duplicar este título, vamos a ponerlo a la mitad del tamaño, 116 serían 58 y 58, ¿sí? Vamos a centrarlo y aquí vamos a ponerle el texto subtitle, ¿sí? Y lo centramos y vamos a darle un grosor más grueso, ¿sí? Ahí está. Y vean cómo mientras yo hacía esas modificaciones, como es un cambio que estoy haciendo al componente original, vean que los componentes copia, pues también se agregó ese elemento. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con los componentes. Entonces, vean que sí puedo reutilizar cosas. Ahora, otro detalle importante. Vean que cuando seleccionamos un componente, digamos, padre, aquí me dice en el panel de propiedades le puedo poner una descripción, ¿no? Eso simplemente es como para, ya cuando estás trabajando en un equipo de diseño de varias personas, que puedas ponerle una descripción adecuada a tu componente, ¿sí? Pero ve que en las copias, ¿sí? Ve que en las copias, aquí me dice, mira, esto es un componente. Bueno, más bien, es una instancia del componente, ¿sí? También ve que aquí está el iconito, ¿sí? El iconito que teníamos acá arriba para crear o ir al componente principal. Porque, miren, ahorita nosotros estamos aquí trabajando en el mismo frame, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú ya tienes varias pantallas, ¿no? Como en este caso. Imagínense que esta copia yo la tengo... Ay, ¿qué estoy haciendo? Imagínense que esta copia, la que tiene la foto de Leónidas, ahora la voy a pasar a este frame, ¿sí? Entonces, vamos a nada más aquí alinearlo un poco. Vamos a escalarla. Y entonces imagínense que ahorita yo no sé dónde se encuentra mi componente original. Pues miren, yo puedo pulsar este botón y irme al componente principal. Miren, para eso sirve ese botoncito que decía ir al componente principal. ¿Sí? Sobre todo piensa en que pues ya tienes un archivo de Figma con varios prototipos, con varias pantallas, con varios frames, y estás utilizando componentes y de repente pues, quieres saber cuál de todos esos es el componente original para hacer a lo mejor alguna adecuación que tú necesitas en pues todas las instancias, ¿sí? Ahora, siguiendo con estos botoncitos, ve que podemos, ¿sí? Detach instance. ¿Qué significa? Imagínate que tú ya no quieres que esta copia, porque a veces surge esas necesidades, ¿no? Puede ser que a lo mejor ciertas instancias ya no quieres que que se vayan agregando los cambios que le hiciste al componente principal. Entonces, mira, si yo a la copia del fondo de Leónidas le digo detach instance, entonces miren cómo incluso ya no está en moradito. Vean cómo, si lo buscamos, vean que acá ya es un frame normal, ¿sí? Porque ya está. Incluso vamos a pasarla acá, donde están los otros componentes, el componente y la instancia. Aquí ya no va a guardar ninguna relación con ese componente, ¿sí? Vean que si yo edito el componente original, por ejemplo, aquí vamos a ponerle la contracción, Heroes Image, ¿sí? Vean cómo ya no, ¿sí?
ya no surgen los cambios. Por ejemplo, si aquí yo, imagínense que aquí los textos, lo moví, entro al componente, imagínense que ahora quiero que los elementos, miren, vayan abajo. Vean cómo ahí yo ya estoy moviendo el título y el subtítulo del Hero Image. Y vean cómo en la tercera copia, que todavía es una instancia del componente original, vean cómo el texto sí se fue hacia abajo, ¿sí? Entonces, vean cómo ya el que tiene el fondo de Leónidas, pues no aplicó esos cambios, porque ya, digamos que le quitamos esa vinculación que tenía al componente original, ¿sí? Entonces, esa es una manera de trabajar, digamos, de desvincular un componente. Ahora vean que también tiene la opción de resetear. Fíjense que en el momento que le di reset, que ya no aparece porque ya reseteamos los cambios, vean cómo volvió, digamos que a los valores originales del componente original esta segunda copia, ¿no? Porque esta ya no forma parte de el componente original, ¿sí? Vamos a darle control Z. ¿Sí? Ahora, muy importante, vean que resetear los valores de las instancias, digamos que con control Z no lo vas a regresar. O sea, una vez que haces eso, prácticamente pues ya no hay vuelta atrás para volver a hacer los cambios, ¿no? Tendría yo que volver a hacer aquí los cambios manuales. Y vean cómo aquí, pues perfectamente se aplican los cambios, ¿sí? Porque pues justamente ese es también el objetivo de las instancias, poder hacer ciertos cambios respecto del componente original, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo tuviera más de un componente, este botoncito que dice Swap Instance, podría yo cambiar, digamos que fuera una instancia de otro componente. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a crear nuestro proyecto final, ¿sí? Y finalmente vean que tenemos esta opción que dice Push Overrides to Main Component. Si yo la presiono, vean que ahora lo que estoy haciendo es que, imagínense que ustedes tienen están trabajando con una instancia, se dieron cuenta que no eran el componente principal, pero dicen, híjole, todos los cambios que yo hice sobre esta instancia, quiero que se apliquen al componente padre. Entonces vean que es un poco a la inversa de la opción de resetear los cambios que hicimos en la instancia. Cuando ustedes le dan clic a esa opción que dice Push Overrides over the Main Component, lo que significa es que los cambios que hayan hecho en esa instancia se van a aplicar al componente principal. Y vean justamente que es lo que acaba de hacer. Yo le quité la contracción del Heroes Image a la instancia, le apliqué Push Overrides y vean cómo los cambios también se fueron sobre el componente original, ¿sí? Sobre todo los componentes, pues como su nombre lo dice, son, bueno, una definición de componente, pues es un pedacito de UI, ¿sí? Que al ser componente lo podemos reutilizar tantas veces como necesitemos. Entonces, ya cuando tú estás trabajando tus prototipos en Figma y te empiezas a hacer más o sea, empiezas a trabajar ya en diferentes proyectos, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, un botón de hamburguesa, una cabecera móvil, un botón de cerrar, un botón de enviar un formulario, pues seguramente será muy similar entre un proyecto y otro. Entonces, la ventaja que te dan los componentes es que tú puedes ir empezar a crear tus kits de componentes de UI, ¿sí? Y cada que empieces un proyecto, pues ya no lo empiezas de cero, simplemente empiezas a arrastrar tus componentes, ¿sí? Y no a crear todo desde cero. Esa es la ventaja de poder utilizar los componentes de Figma. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. No olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.